Teoría tridimensional del derecho. La teoría tridimensional del derecho consiste en estudiar el derecho como una norma, como un hecho y como un valor, situados en un tiempo y un lugar determinados. Hecho. Sobre la teoría tridimensional del derecho, Miguel Reale en 1968 afirmó que su propósito era únicamente mostrar cómo el tridimensionalismo jurídico se vino desarrollando obedeciendo a intrínsecas necesidades y cómo el tridimensionalismo específico responde, en el caso particular de la experiencia jurídica, a una comprensión más viva del ser humano y del mundo histórico constituido por él. La primera dimensión del derecho es el aspecto fáctico, los hechos. Esto significa que el derecho se estudie como un hecho. Los autores dicen, Eusebio Fernández García en 1987, que el derecho es un hecho social porque es elaborado por los hombres que viven en sociedad, estimulado por ciertas necesidades sociales y con el propósito tanto de evitar como de solucionar conflictos sociales. En la misma tesitura se encuentra Mario Álvarez Ledesma, quien en 1995 afirmara que la dimensión fáctica del derecho denota al fenómeno jurídico como un hecho, un acontecer que se presenta en la realidad social. En otras palabras, la dimensión fáctica, la dimensión de los hechos, significa que el derecho se ve materializado en la realidad social al momento en que las personas interactúan entre sí. Por ejemplo, cuando una persona se enoja, puede llegar al extremo de desear matar a quien causó el enojo, pero no lo hace porque sabe que estaría cometiendo el delito de homicidio. Así, el derecho se ve materializado en las relaciones intersubjetivas entre sujetos, con la finalidad de facilitar la convivencia social, pero no lo es todo. Esta dimensión fáctica también sirve para regular al Estado, definir el tipo de gobierno y delimitar las funciones y obligaciones estatales, no como normas jurídicas, sino como una manifestación fáctica del derecho en el Estado. Una dimensión fáctica, por ejemplo, sería la proporcionada por Rudolf Stambler en 1930 cuando dice, el derecho es la modalidad formal de la voluntad vinculatoria, autárquica e inviolable. Con respecto al ejemplo primero, sobre la persona que desea matar a otro porque está enojado pero no lo hace, al derecho le interesa el hecho. Si se presenta un asesinato, es la expresión de ese enojo que se materializa en un crimen, esa conducta típica y culpable que constituye el delito de homicidio que está establecido en el Código Penal correspondiente, eso sí le interesa al derecho. Desde la dimensión fáctica, el derecho como objeto de estudio puede ser definido desde dentro o desde fuera de lo jurídico. Desde fuera de lo jurídico, el derecho es estudiado por diversas ciencias sociales, tales como la sociología, economía, historia, antropología, psicología, entre otras. Abordado desde dentro, significa que el derecho se estudia mediante dos disciplinas jurídicas auxiliares, la sociología jurídica y la historia del derecho. Norma. El derecho como objeto de estudio también puede ser estudiado como un conjunto de normas, cuya característica principal es la coactividad o coercibilidad. Es decir, son normas que se pueden imponer aún en contra de la voluntad de las personas, los gobernados, so pena de castigo. Estas normas coactivas dan el carácter jurídico y por lo mismo su objeto es prescribir, ordenar cuál es la conducta social obligatoria, permitida, prohibida o potestativa dentro de una sociedad. Dicha norma social permite a las personas saber qué conducta debe o no realizarse, es decir, la dimensión normativa materializa las necesidades de una sociedad en un conjunto de normas jurídicas que permiten, prohíben, obligan o facultan tanto al Estado como al pueblo con la amenaza de recibir un castigo si no son observadas. Miguel Reale
dice que una de las características principales del derecho es su carácter coactivo. Se denomina impositividad inexorable o coercitividad, lo que permite afirmar que las normas jurídicas garantizan una determinada conducta social cuya eficacia se respalda con la fuerza institucionalizada como poder político, en virtud del cual es posible coaccionar su cumplimiento. Elías Díaz, en 1982, comparte la misma opinión, pues para él el derecho es un sistema normativo dotado de coacción formalizada e institucionalizada. Álvarez en 1995 indicó que la dimensión normativa del derecho se refleja en la realidad como el conjunto de normas coactivas que prescriben la conducta social debida. Valor. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española 2014, un valor es una cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual son estimables. En términos generales, un valor es una cualidad a la que debe aspirarse y que se confiere a las cosas, hechos, acontecimientos, sujetos y normas. Esto nos permite diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo. El objetivo es regular la conducta del ser humano en sociedad para facilitar la convivencia social. El fenómeno jurídico no se concreta al hecho social, que tiene una representatividad normativo-coactiva, pues detrás de estas normas, como razón de su obligatoriedad, están los valores necesariamente perseguidos por todo derecho. En este sentido, la tercera dimensión del derecho es la axiológica. Axiología, estudio de los valores. La axiología jurídica se encarga de estudiar los valores jurídicos para los que se afirma que la validez jurídica integra los valores que fundamentan la norma, la eficacia o acatamiento de ésta en el plano de la sociedad y la vigencia que expresa la actuación de los órganos del Estado que son competentes para darle existencia jurídica. Dos visiones polémicas. El iusnaturalismo, también llamado derecho natural, y el positivismo jurídico. El pensamiento griego antiguo se caracterizó por reconocer la coexistencia de dos clases de leyes impuestas a los seres humanos: las promulgadas por el Estado y las provenientes de los dioses. Esta idea es recurrente en autores como Sócrates, Platón y Aristóteles, y ha quedado inmortalizada en la dramaturgia universal en Antígona, la obra de Sófocles, en la que nítidamente se contrapone la ley humana representada por Creonte, gobernador de Tebas, a la ley que los dioses escriben en el espíritu de todo ser humano, que proclama Antígona en defensa de su conciencia personal y de la dignidad humana, rebelándose contra el decreto de Creonte que ordena que el cadáver de Polínices quede insepulto y se imponga pena de muerte a quien lo entierre. Antígona desafía la arbitrariedad del tirano y sepulta a su hermano en nombre de una justicia superior basada en leyes no escritas, inmutables, de los dioses. El núcleo de la tragedia nos ubica en la célebre distinción entre derecho natural y derecho positivo, aún polémica, que a lo largo de los siglos acompaña a nuestra civilización y que en el pensamiento jurídico genera las corrientes iusnaturalista o de derecho natural y la corriente positivista, a veces con expresiones que implican distanciamientos extremos, pero que en la actualidad han alcanzado matices y visiones no tan radicalmente contrapuestos. La doctrina de derecho natural, iusnaturalista, comprende un extenso periodo que se inicia en la antigüedad clásica, se extiende a la cultura romana, se afianza en el pensamiento cristiano de la Edad Media y adopta otra expresión en la Edad Moderna, con un movimiento doctrinario al que se le ha llamado escuela racionalista del derecho natural, manteniendo su repercusión desde diversas ópticas hasta la actualidad. Dentro del pensamiento iusnaturalista y en especial
En lo que se refiere concretamente al concepto del derecho, esta corriente siempre ha sostenido, aunque con diferentes variantes, que la relación entre derecho y justicia debe necesariamente reflejarse en el concepto de derecho. En otras palabras, en cuanto al concepto iusnaturalista del derecho, nos hacemos la pregunta: ¿es esencial al concepto del derecho la noción de justicia? Interrogante que en el iusnaturalismo ha recibido una respuesta afirmativa, que varía según sea el punto de vista adoptado, que agruparemos para su desarrollo bajo las denominaciones de realismo clásico iusnaturalista o iusnaturalismo racionalista. La concepción iusnaturalista se basa conjuntamente en las dos tesis siguientes. A. Una tesis de filosofía ética que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. B. Una tesis acerca de la definición del derecho, según la cual un sistema normativo o una norma no pueden ser calificados de jurídicos si contradicen aquellos principios morales o de justicia. Si bien estas dos expresiones del iusnaturalismo admiten ambas tesis, hay una diferencia importante acerca del fundamento que se asigna a los principios morales y de justicia contenidos en el derecho natural. El realismo clásico iusnaturalista vincula al derecho natural con el orden eterno instaurado por Dios, mientras que el iusnaturalismo racionalista plantea una concepción antropocéntrica que ubica al derecho natural como proveniente de la naturaleza y racionalidad del hombre. De cualquier manera, como síntesis de las diversas concepciones podemos señalar que los pensadores iusnaturalistas han coincidido en afirmar que el verdadero derecho es el natural. Ese derecho natural está por encima del derecho positivo y está constituido por un conjunto de reglas y o principios universales y eternos, es decir, con validez en todo lugar y tiempo. El derecho positivo, para ser válido, debe concordar con los preceptos fundamentales del derecho natural, ajustándose a los principios de justicia de éste. No dándose esta adecuación, el derecho positivo se considera injusto. Concepto positivista del derecho. Caracterizar el positivismo jurídico es una tarea compleja, tanto por la ambigüedad del término positivismo como por las diferentes concepciones que se han construido al respecto por sus propios adherentes y por aquellos que se han opuesto a sus principales tesis. Sin embargo, en un intento de sintetizar las diversas posturas, cabe señalar que básicamente el positivismo jurídico afirma que no existe más derecho que el derecho positivo, producto del legislador, que se encuentra reunido y sistematizado en un ordenamiento vigente y variable en cada sociedad. De allí que la concepción positivista pueda observarse históricamente como una reacción al pensamiento iusnaturalista, sobre todo en cuanto a su renuncia a considerar la coexistencia de un derecho natural. Por otra parte, otro rasgo útil para caracterizar al positivismo jurídico, al concepto positivista del derecho, es considerar al derecho con prescindencia de su posible justicia o injusticia, diferenciándose del iusnaturalismo en lo referido a la validez del derecho, que para este último radica en su conformidad con determinados criterios morales. Se ha atribuido al positivismo escepticismo ético, esto es, que sus cultores se adhieren al postulado de que no existen principios morales y de justicia universalmente válidos y cognoscibles por medios racionales y objetivos. Si bien, como señala Nino, en esta postura puede ser ubicado Hans Kelsen, para quien los juicios valorativos son relativos y subjetivos, y la justicia es un ideal irracional. No todos los positivistas comparten esta tesis de filosofía ética, como es el caso de Bentham y Austin, y el más reciente de Hart, quien se ha ocupado de problemas valorativos del derecho, razón por la cual rechaza Nino que el positivismo en general pueda identificarse con el escepticismo ético. Hans Kelsen. Es muy amplio el número de autores y corrientes de pensamiento que se ubican en el positivismo jurídico. De entre los más relevantes, Bentham, Austin, Rawls,
Hart, Kelsen, optamos por ceñirnos a la concepción de este último, Hans Kelsen, como uno de sus principales exponentes, por la proyección de su doctrina y la importancia de sus desarrollos en la constitución de la ciencia jurídica, sin perjuicio de que a lo largo de la exposición ampliemos el pensamiento de Kelsen en otras cuestiones. Hans Kelsen, nacido en Praga en 1881, perteneciente a la Escuela de Viena, ha ejercido una extraordinaria influencia dentro del ius positivismo, derecho positivo, razón por la cual analizaremos brevemente su obra como modelo del mismo en lo referido al tema que nos ocupa, del positivismo en el derecho. En su teoría pura del derecho, versión insuperada de sus ideas fundamentales, plantea la exigencia metodológica de pureza como punto de partida de su teoría acerca del derecho positivo, es decir, referida al derecho que es, no a cómo el derecho debe ser o deba ser hecho. Se propone liberar la ciencia jurídica de múltiples confusiones y oscuridades provenientes de su consideración tradicional junto a otras disciplinas referidas a objetos que se encuentran relacionados con el derecho, como la ética, la teoría política, la sociología, la psicología, etc., de las que debe independizarse para delimitar correctamente su objeto con miras a aplicarle el método que le corresponde. Para superar esta confusión debe depurarse la ciencia jurídica de todo material extraño para obtener una teoría jurídica pura, esto es, que se refiera exclusivamente al derecho positivo. Esta exigencia metodológica de pureza se obtiene mediante dos purificaciones. Primera purificación, purificación positivista o anti-ius naturalista, de la política, de la moral, la justicia y toda ideología. La teoría pura del derecho es una teoría del derecho positivo, el derecho objetivo. Su función es la descripción del mismo, qué es y cómo es, absteniéndose de toda valoración o especulación acerca de la justicia y la moral, toda vez que considera que no existen principios morales y de justicia universalmente válidos y cognoscibles por medios racionales y objetivos. La justicia es un ideal irracional que no se deja teorizar. Segunda purificación. Purificación antisociológica o antinaturalista de las ciencias naturales y en particular de la sociología jurídica. La ciencia jurídica estudia las normas como sistema que da sentido jurídico a la conducta de los seres humanos, pero no se ocupa del real comportamiento de los seres humanos tal como efectivamente se conducen, que sería el terreno de la sociología jurídica. Es necesario entonces depurar a la teoría jurídica de todo elemento sociológico. A aquella no le interesan los motivos que hicieron que el legislador dictara una determinada ley, ni los hechos económicos que pueden influir en el dictado de una sentencia de un tribunal, ni el temperamento o carácter del juez que puede decidir, ni los efectos reales que pueden resultar de la aplicación de una norma, porque todo ello cae en el plano causal y es por lo tanto ajeno a su interés específico del derecho positivo. Efectúa una separación entre la ciencia causal explicativa y la normativa, referida a la primera al comportamiento real de los hombres tal como es o será, y la segunda al comportamiento tal como debe ser, acudiendo a dos categorías últimas e irreductibles, el ser y el deber ser. La ley natural o ley física enlaza un hecho antecedente como causa, que efectivamente es, con un hecho consecuente como efecto, que necesaria o probablemente será, mientras que la norma jurídica enlaza un hecho antecedente o condición con un hecho consecuente que debe ser. En el primer caso, la forma de enlace de los hechos es la causalidad, tener que ser. En el segundo, la imputación, deber ser. La imputación no refleja ni pretende reflejar algo que efectivamente ocurra en el orden de la naturaleza. Es meramente el sentido de las normas jurídicas. Las normas jurídicas son del orden del deber ser.
Practicadas las dos purificaciones referidas, el residuo, liberado de ingredientes espurios, es lo que constituye la idea de la ciencia jurídica. Este residuo es aquello que debe ser, no por su intrínseco valor, sino porque constituye el contenido de las normas jurídicas. Es el objeto de la ciencia jurídica pura. En este marco conceptual se ubica la definición de derecho kelseniana, a la que ya hiciéramos mención, como conjunto de normas coactivas. Según su teoría positivista, la de Hans Kelsen, su teoría pura del derecho, el derecho posee carácter normativo. A una determinada conducta imputa una consecuencia jurídica mediante el nexo verbal deber ser, que lo distingue de las ciencias naturales o empíricas que tratan sobre hechos causalmente ligados. Por otra parte, al referirse a un conjunto de normas, puntualiza la referencia a un orden de la conducta humana como sistema de normas cuya unidad se encuentra constituida por igual fundamento de validez. Por último, la nota de coactividad, inserta en el concepto de derecho, permite distinguirlo netamente de la moral y de la justicia. Lo anterior no significa que para Kelsen el derecho no pueda calificarse como bueno o malo, justo o injusto, sino que, dado su relativismo valorativo, considera que no existe un patrón absoluto para la evaluación de un orden jurídico positivo. Sociologismo jurídico. Sociología del derecho. La sociología jurídica es una disciplina relativamente nueva que en los últimos años ha alcanzado un considerable desarrollo, a tal punto que, habiendo surgido como una rama de la sociología general, actualmente se advierte un claro intento de mayor independencia de su tronco original. Se puede señalar de un modo genérico que el objeto de estudio de la sociología del derecho lo constituyen las relaciones existentes entre el derecho y la sociedad, pero como se verá, esta no es la única disciplina que estudia el derecho en cuanto a fenómeno social. También lo hacen, por ejemplo, la antropología jurídica, la historia del derecho, etc. Por lo que se hace preciso establecer de qué modo o en qué sentido estudia esas relaciones. La sociología del derecho estudia el derecho en acción, es decir, el conjunto de normas jurídicas eficaces, aquellas que los destinatarios cumplen y los jueces aplican. Pretende mostrarnos el comportamiento de los seres humanos frente a las normas jurídicas, que muy frecuentemente será diferente del que esperaba el legislador. Pero aquí no se limita a su estudio. No considera solamente el derecho en acción, sino también el proceso de formación del derecho, tratando de establecer sus orígenes y las razones de su manifestación en el sentido de su causa. Entonces, por un lado, se ocupa de los comportamientos humanos en relación con las leyes que los regulan y por otro, de las causas que dan origen al derecho y sus transformaciones a efectos de explicarlas causalmente. Asimismo, indaga sobre la función social de normas e instituciones jurídicas y sobre los efectos que el derecho produce en la sociedad. Se preocupa no solo de las normas que rigen las conductas de los hombres y los hechos sociales irrelevantes al derecho, como hemos visto, sino también de los valores, las ideologías, etc., en cuanto a factores subyacentes en la realidad social y el interés de su objeto de estudio. Las investigaciones sociológico-jurídicas revisten gran importancia y utilidad para el legislador, para quien es indispensable conocer cómo se comportan los seres humanos en determinado momento histórico, para que su posterior creación, es decir, la ley, logre tener eficacia, como también lo es para el jurista. Marxismo. La concepción conflictualista de Karl Marx. Las posturas funcionalista y conflictualista conciben de un modo diferente a la sociedad, mientras que para el funcionalismo la sociedad es un sistema en equilibrio, para los conflictualistas la sociedad es esencialmente inestabilidad, conflicto, desigualdad, lucha de clases antagónicas. Karl Marx desarrolló una filosofía conflictualista. El derecho aparece como un elemento surgido del conflicto, pero no para impedirlo o resolverlo, sino para disimularlo o justificarlo, contribuyendo así a mantener la inestabilidad y desigualdad que caracteriza a la sociedad. En la postura funcionalista, el derecho conserva el orden, mientras que en esta lo que mantiene es el conflicto.
Para el marxismo, el derecho, o al menos los sistemas jurídicos de las sociedades capitalistas, es un conjunto de normas coactivas que utiliza el poder del Estado para asegurar la dominación de una clase sobre otra, función de dominación, al tiempo que enmascaran el hecho de la explotación capitalista, función ideológica, es decir, el elemento diferencial específico del derecho no estaría tanto en la estructura como en la función del derecho. De modo que el derecho cumpliría una doble función, de dominación e ideológica. De dominación porque el derecho es el instrumento del que se vale el sistema capitalista para asegurar el sometimiento de las clases sociales menos aventajadas, el proletariado, a las clases que detentan los medios de producción. El derecho acentúa las desigualdades entre ambos estratos sociales. Ideológica porque efectúa la función de dominación de una manera disimulada, justificando la explotación de una clase social sobre otra mediante formas jurídicas que dan apariencia de relaciones realizadas entre partes que gozan de igualdad y libertad, como las figuras del contrato o el salario. En definitiva, en esta orientación el derecho cumple una función netamente negativa para la sociedad en virtud de constituir un instrumento que contribuye a mantener las desigualdades y conflictos entre las clases que la integran. De allí la necesidad de su desaparición en el proyecto comunista en su plenitud.